Estamos en la exposición arqueológica de las Biblias de todos los tiempos. Estamos con el anciano Miguel Gari, que es de la ciudad de Mendoza y está en esta exposición. Bienvenido, anciano, a este lugar. Gracias. La verdad que Dios me ha sorprendido con esto de que recibir tanta honra en un trabajo tan delicado, bendito el nombre de Dios. Y bueno, en lo que yo pueda servirle, acá estoy. Cuéntenos y también a la audiencia, ¿en qué consiste esta exposición? Bueno, esta exposición consiste justamente desde los escritos primitivos, cuando eran unos rasgos. Estoy hablando cerca del año 3000 a.C., cuando se habla de los sumerios, las tablillas de los sumerios, hasta ir formando la figura y después se transforma en el abecedario hebreo. Desde ese entonces, estamos hablando del año 3000 más o menos antes de Cristo, hasta las últimas versiones del año 2000. ¿Cómo se fueron dando las distintas versiones de la Biblia? Bueno, la Sagrada Escritura, comenzando con el hebreo y el arameo, que forman lo que es la Tanaj, que es la Torá, Nabí y Ketubín, que son las tres partes en que se divide la Sagrada Escritura, y después por la expansión en el mundo entero de los judíos, ellos van cediendo las traducciones, como al griego, por ejemplo, con la Septuaginta, y después también se hace la primera traducción desde la Septuaginta al griego al latín, que se llamó la Vulgata Latina, y después se van traduciendo en distintos idiomas, como el alemán, el inglés, el francés, el catalán, y todo eso, hasta llegar la traducción en castellano. En castellano también se traduce, la primera Biblia completa traducida al castellano es la Biblia del Oso, con la revisión de la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, pero previo ya habían algunas traducciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, tomado desde la base del Textus Receptus, como es la de Francisco Encina, y también en el Antiguo Testamento lo hicieron los judíos de Castilla, que traducen la Biblia que incluso se imprimió en Ferrara, por eso se llama la Biblia de Ferrara. Estamos hablando también en el año 1543 más o menos. Estamos hablando realmente de historia de la Biblia. Qué importancia, ¿no? Es poder conocer la historia, y sobre todo para los miembros de la Iglesia. Claro, sí, yo creo que es muy importante para los niños y los jóvenes, porque ellos ya han perdido un poco el hilo de aquellos que sufrieron y entregaron su vida por la causa de la Sagrada Escritura, no tan solo sus bienes, sino su vida entera. De hecho, que se dice por allí que las traducciones están siendo escritas con sangre, bendito el nombre de Dios. La exposición continúa hasta con la historia en Argentina, que es muy interesante, cómo llegó a la Argentina la Sagrada Escritura, y también tenemos la primera traducción a la lengua que predominaba el virreinato del Río de la Plata, que es el aymara. La primera traducción que se hizo en el año 1822, también la tenemos presente hoy con nosotros. Esa se mandó a pedir al Banco de los Libros Perdidos en Estados Unidos, y bueno, también contamos con eso, contamos con algunas ediciones en el gobierno de Sarmiento del año 1871, y así hasta el día de hoy en todas las traducciones. Cuénteme, ¿es alguna asociación que usted tiene o cómo fue el interés de poder tener esta colección? No, en realidad fue el deseo de tenerlo para formar un museo bíblico para la Asamblea Cristiana, y así también evangelizar y que todo el mundo pueda conocer lo que es la Sagrada Escritura. Un libro que es tan importante y que a mí me duele mucho en el alma que no se le dedique un día, y que si pueda llegar a ser hasta un feriado por el Día de la Biblia. Se festeja cualquier cosa, el Día del Animal, el Día del Aire, el Día del Agua, el Día de la Piedra, pero no está todavía oficialmente de poder festejar el Día de la Sagrada Escritura. Sí lo he hecho en mi lugar, en Luján se aprobó por el Consejo Deliberante por resolución, entonces todos los años, en el mes de septiembre, el 26 de septiembre, cuando fue impresa la Biblia del Oso, se festeja justamente el mes de la Biblia. ¿Usted cree que es importante que
la gente, o sea, los miembros, ¿no? La gente del ministerio conozca la historia de la Biblia? Yo creo que sí, o sea, el ministerio tiene que conocerla, y por los peligros que se acercan de la Sagrada Escritura, porque se está tergiversando, se está llevando, se está llevando torciendo, como dice la misma palabra. Entonces es muy importante conocer lo que es la traducción. Una palabra puede cambiar un libro entero, y la imagen de una persona, como lo hemos estado demostrando en estos días, es cuando hay un error de interpretación. A la hora de ir a comprar una Biblia, ¿qué es lo que sugiere usted que hay que tener en cuenta? Yo creo que la base de la Biblia, el texto en el cual ha sido basada, la Biblia, la Reina Valera, como todas las Biblias protestantes, la base es el Textus Receptus. Y ¿Qué consistiría? el Textus Receptus es aquel que formó Erasmo de Rotterdam en el año 1543, perdón, disculpe, 1517. Se hace la primera traducción, se hace la impresión, se recopila el texto bizantino, que es el texto que venía desde los apóstoles, y se hace la recopilación de todo eso y se forma el Textus Receptus, que después tuvo sus revisiones y se terminó con el texto mayoritario, que es coincidente con la 1909, con la King James y con todas las Biblias protestantes de su momento. Ahora, en el año 1870 más o menos, aparece el texto crítico, que es de las ciencias bíblicas, y ahí hay un pequeño problemita en donde se está colocando, sacando, y no es en la base de las Biblias protestantes justamente. Y de las versiones, ¿cuál sugiere usted? ¿Cuál es la que recomendaría para la gente? Yo recomendaría la 1909, pero que justamente se hizo para salvar todos los errores que se estaban cometiendo, y la 1960 como última Biblia. ¿Reina Valera? La Reina Valera 1960. Bueno, ya para terminar, cuénteme alguna de las experiencias, que seguramente debe tener muchas, ¿no?, en las distintas exposiciones que ha realizado. Sí, una de las experiencias que tengo, una persona que odiaba la Biblia, y yo no lo sabía, cuando comencé uno de los paseos que se realizan, que dura 3 horas por lo menos, él me iba siguiendo y se enamoró de la Biblia. Después me avisó la esposa que él era una persona muy violenta, incluso cuando nombraban la Biblia, pero ella se quiere congregar y se ha enamorado de las Sagradas Escrituras. Experiencia, ¿no? Realmente. Creo que la más bonita. Hay otra que me gustaría que me cuente, muy cortita, que es de una creyente, puede ser, coreana. Ah, sí, un teólogo coreano nos donó para la exposición de una misionera coreana que murió justamente por la causa de la Sagrada Escritura, y su Biblia quedó en su poder y hoy pertenece a la exposición de las Sagradas Escrituras también. Un saludo para la audiencia de Radio TV, La Voz del Desierto. Ajá. Bueno, les envío un cariñoso saludo en el amor de Dios, deseando que el Señor ilumine la vida de todos, y bueno, que las Sagradas Escrituras, sabemos que es el Señor mismo, la misma palabra, more en cada uno de ellos, y que podamos estar todos bajo un mismo espíritu, un mismo sentir, para la hora que el Señor nos venga a buscar, no haya ningún impedimento en volar con Él. Me gustaría que cierre con algún texto bíblico, ¿puede ser? Sí, la ley de Dios convierte el alma, es el único que puede transformar, el Salmo 119, que es tan bello, y bueno, ahí tenemos la respuesta para todos los problemas que hay en la vida, están allí, aún para los matrimoniales, aún para el valor de la mujer que tiene que tener, la Biblia se lo da, y bueno, a los hombres nos manda a tratarla con un trato tan especial como Cristo trató a la iglesia. Muchísimas gracias, anciano. Por favor, que Dios les bendiga.